Esta mañana quiero compartir con vosotros unos versículos en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, de los versículos del 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mira, el mensaje esta mañana lo he titulado El poder de la Iglesia. El poder de la Iglesia. Para situarnos un poquito y a forma de introducción, yo cuando leía el texto y una y otra vez pensaba en quien escribe esta carta, en Pablo, y en la situación que la Iglesia está atravesando, motivo por el cual escribe esta carta, y motivo por el cual también vuelve a escribir unos meses después, no mucho, la segunda carta a los Corintios. Corinto era una ciudad, podemos decir, grande, unos 700.000 habitantes, con unos 100 años de historia aproximadamente. Había sido destruida, fue reconstruida, pero ahí entró una corriente pues, económica, un poder económico bastante grande, una ciudad industrial, con muchos sectores que producían dinero, pero a la vez esto también trae mucha corrupción. Y a la vez esto también trae muchas luchas de poder. Ahí Pablo fue a esa ciudad a testificar, estuvo sobre año y medio aproximadamente ahí, y ahí estableció una iglesia. Motivo de la carta, o objeto de la carta, es que la iglesia se estaba corrompiendo. Hermanos, no quiero que esto se vaya a entender como es que nosotros nos estamos corrompiendo, sino es que es un mensaje para la iglesia. Lo mismo que era un mensaje para aquella iglesia, es un mensaje también para nosotros, porque somos hombres y mujeres de carne y hueso, lo mismo que eran en aquella época. Y por lo cual también necesitamos pues retomar, recuperar y recordar el mensaje de la palabra. Me llamó la atención cuando dice Pablo, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio, no fui con excelencia de palabra de sabiduría. ¿Es que Pablo no estaba preparado? ¿Es que Pablo no podía presumir, por decir de alguna forma, de un hombre formado que iba a soltar un discurso pues teológico, profundo, muy bien estructurado, muy bien hecho a la iglesia? Sin embargo, Pablo dice, cuando fui a vosotros, es decir, cuando fue a establecer la iglesia, él fue, como después dicen en el texto, que fue a hablar de Cristo, hablar de la cruz de Cristo, de la resurrección de Cristo, porque ahí es donde está el fundamento de la iglesia. Todo lo demás puede ser plataformas que se crean, que se forman, estructuras sociales que se forman, pero nada tiene que ver con la plataforma de la iglesia, porque está asentada sobre la obra de Cristo. A partir de que Cristo se entrega en la cruz, a partir de que Cristo resucita, ahí empieza a nacer y empieza a aparecer la iglesia. Y ahí empiezan también las luchas. Y ahí empiezan también los problemas.
Por eso Pablo, cuando recibe la carta, o sea, cuando recibe el mensaje, motivo por el cual escribe la carta, de que se estaban metiendo corrientes dentro de la iglesia, divisiones, pleitos, etcétera, etcétera, él por eso, pues ahora viene dejando una idea clara en este texto. Dice, no me propuse saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho, ahí es donde está el fundamento y las bases de la iglesia. Dice, fui con temor y temblor. Mirad, yo creo que todo cristiano debe de acercarse, de ir con temor y temblor a la palabra. Acercarse con temor y temblor al Señor, no por miedo, sino por obediencia, por sumisión. Porque eso habla de la actitud de nuestro corazón. ¿Con qué actitud tú te acercas a la palabra? ¿Con qué actitud tú vienes a la iglesia? ¿Con qué actitud tú te acercas a un hermano o una hermana? Pero dice que él iba a demostrar espíritu de poder. Dice, para que vuestra fe esté fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si Pablo hubiera ido con una predicación muy preparada, muy formada, posiblemente no se hubiera captado o entendido el mensaje que él quería transmitir. Y él no quería ir como un filósofo, él no quería ir como alguien muy bien preparado. Si él quería ir a demostrar que en el Señor es donde hay poder. Porque el ingrediente principal de la iglesia es Cristo. Si no, no es iglesia. Si no, será lo que queramos llamar. Pero si Cristo no está en el centro, no es iglesia. ¿Cómo una iglesia puede ser una iglesia con poder? ¿Qué debe de ocurrir? ¿Qué debe de pasar? ¿Qué actitudes debe de haber? Mira, quiero compartir con vosotros 5 ingredientes que creo que son fundamentales para el poder de la iglesia. 5 ingredientes fundamentales para el poder de la iglesia. El primero, y creo que el más fundamental, es conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, podemos crear la estructura que queramos, podemos hacer las cosas que queramos, pero no hay poder de Dios en la iglesia. Porque Dios da su poder a través de su Espíritu Santo, lógicamente, y a través de su palabra. Por eso, si ignoramos la palabra, la importancia de la palabra, el valor de la palabra, el significado de la palabra, la profundidad de la palabra, no hay poder. Puede haber formación, puede haber información, puede haber lo que queramos, pero no hay poder. Y lo que Pablo está diciéndole a la iglesia es, yo quiero que esa iglesia sea una iglesia con poder en Cristo, en el Señor. Y esto es lo que yo esta mañana también quiero transmitir con vosotros, que reflexionemos acerca del poder de la iglesia. Y ahí podemos hacer una radiografía de nuestras vidas y ver cómo estamos nosotros delante del Señor. Porque una iglesia puede ser muy bonita, muy atractiva, venir mucha gente, lo que queramos, pero si de verdad no hay un espíritu de poder del Señor, si el Señor nos está moviendo, trabajando en nuestras vidas, será lo que queramos, pero no la iglesia de Cristo. Puede ser otro tipo de iglesia, puede ser lo que queramos, pero no la iglesia de Cristo. Hay muchas iglesias, hay muchas, digamos, ramas dentro de la iglesia en las que presumen de tener poder, presumen de tener, pero si no está basado en el consejo de Dios, en la palabra de Dios, no hay un poder de Cristo. Puede haber manifestaciones, puede haber emociones, puede haber eso, pero lo que queremos ver es de verdad
el poder de Cristo. Puede haber muchos movimientos alrededor del mundo, alrededor de la palabra. Puede haber lo que se quiera crear. Pero aquí Pablo está diciendo, quiero que vosotros entendáis esto, para que vuestra fe sea una fe fundada en la obra, en la cruz y en la resurrección de Cristo. Para que sea una fe fuerte, estable, no decaiga y estéis preparados para lo que encarte. Y más en esta situación donde en la iglesia pues, había corrientes y no muy favorables. Es como una llamada de atención. Dejaros de historia y volver a la palabra. Volver a Cristo. Para que vuestra fe esté fundada en la obra y en la resurrección de Cristo. La palabra no necesita... bueno, y algunas otras cosas. La palabra no necesita defensores. La palabra se defiende por sí sola. Y para no alargarnos mucho en el tiempo, quiero que vayamos a un texto en el Antiguo Testamento, que es donde se ve más el panorama o el desarrollo de que la palabra se defiende por sí sola. Y es el Salmo 19. Salmo 19. Mirad, no hay otro texto en el Antiguo Testamento en que recoja un panorama tan extenso, tan concentrado, tan claro como este Salmo, como estos versículos. El Salmo 19 es un salmo donde vemos la revelación de Dios. A ver también si lo encuentro por aquí. La revelación de Dios en dos formas. De los versículos, pues desde el 1 al 6, vemos la revelación natural de Dios. Los versículos 7, 8 y 9, la revelación especial de Dios. Porque ahí Dios está hablando de una forma más profunda, de una forma más teológica, podríamos decir de alguna forma, sino que está defendiendo más lo que es la esencia, el poder de la palabra. Salmo 19, versículos 7 al 9. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Vemos 6 declaraciones. ¿Perdón? Vemos 6 declaraciones que aparecen en la palabra. La ley, estamos viendo los versículos, la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios. 6 declaraciones de lo que es la palabra de Dios. Además también vemos 6 características que dice que es perfecta, fiel, recta, pura, limpia y que es la verdad. Y vemos 6 beneficios para nuestra vida. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y es toda justa. Podemos encontrar en cualquier libro de literatura, de lo mucho que hay por ahí, un mensaje como este. Y ya no es solamente el mensaje, sino es el objetivo del mensaje. ¿Qué literatura podemos encontrar que tenga poder para convertir el alma?
Como he dicho antes, puede haber información, formación, datos, y por ahí hay de todo, de todo. Pero para poder transformar una vida, para poder cambiar una vida, eso no lo vamos a encontrar en ninguna literatura. Puede cambiar área de nuestra vida, puede cambiar tendencias, puede cambiar formas, puede haber cosas, incluso no muy buenas. Seguro que si te metes en algún tema diabólico, en alguna cosa, pues seguro que puede haber cambios que te destruyen, pero que convierte el alma para salvación, para perdón, no. Solamente la palabra de Dios. Por eso, decía Pablo, el poder. Por eso el poder de la palabra, el poder de la iglesia. Si la iglesia no vive la palabra, no conoce la palabra, no respeta la palabra, no puede haber poder. Pues entonces no hay iglesia. Será lo que sea, pero no hay iglesia. En cambio, la iglesia de Cristo sí es la iglesia que ama la palabra, que vive la palabra, que conoce la palabra, que profundiza en la palabra. Porque dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Que nos hace entender cosas que no entendíamos. Que nos hace cambiar en conceptos en nuestra vida que antes era imposible. Y eso no se da porque seamos estudiosos, ni porque seamos buenos, ni porque seamos sensibles, sino es porque la palabra de Dios con poder actuando en nosotros. Trabajando en nuestra alma, trabajando en nuestro corazón. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Otro elemento muy difícil de entender en nuestra sociedad, y muchas veces incluso para nosotros. Se entiende que la persona sabia, pues la persona muy bien formada, una persona muy bien preparada, una persona, da igual. Pero que hace sabio al sencillo, porque el sencillo puede ser por la persona humilde, la persona que no ha tenido la oportunidad de estudiar, de ir a una universidad. Pero dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. Que hace sabio. Porque en el testimonio de Jehová está la sabiduría. Y si nosotros escuchamos, entendemos el testimonio de Jehová, vamos a tener sabiduría. ¿Qué es el testimonio? ¿Qué entendemos como el testimonio del Señor, como el testimonio de Jehová? ¿Quién se viene a nuestra mente o qué se viene a nuestra mente cuando nos acercamos a esta frase? ¿Cómo Jehová, cómo Dios ha dado testimonio? Por medio de Cristo. Cristo se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre. El Padre y yo uno somos. ¿Para qué? Para que el mundo conozca el Padre en mí, yo en el Padre, uno somos. El testimonio de Dios es la persona santa, poderosa de Dios, hecho hombre por medio de la persona de Cristo. Si conocemos a Cristo, conocemos el testimonio del Señor, el testimonio de Jehová, porque da su testimonio por medio de su Hijo. Los mandamientos de Jehová son restos que alegran el corazón. ¿Cuántos mandamientos, cuántas leyes, cuántas normas hay que nos alegran, hay que nos hacen disfrutar, hay que nos hacen casi todo lo contrario? Cada vez que aparece una ley, cada vez que aparece una norma, cada vez que eso, pues una vuelta más de tuerca para oprimir, para obligar, para condicionar. En cambio dice la palabra que las leyes, los mandamientos de Jehová, pues alegran el corazón. ¿Por qué? Pues porque en ello hay protección. Dios nos protege cuando nosotros conocemos y obedecemos sus mandamientos. Voy un poco así de por encima del texto. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová son verdad y todo justo. De verdad que es un texto en el que vale la pena profundizar, vale la pena conocer, porque aquí Dios está hablando del poder que hay en su palabra, de cambiar y de transformar vidas. Bien, hay otras 6 frases al principio que todas ellas dicen Jehová, Dios, ¿vale? En el texto que acabamos de leer. Ahora vamos a continuar. ¿Qué otro texto hay que conocemos muy bien todos, quizás mejor que este, que nos habla también de el poder de la palabra? ¿Os viene a mente 2 Timoteo 3, 16, 17? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo queréis leer? ¿Alguien lo puede leer? Segunda Timoteo 3, 16, 17. Y toda la escritura. Muy bien. El versículo 16 dice que la escritura es inspirada por Dios, útil, más o menos lo que ya hemos visto en el Salmo. Pero el 17 nos dice, y vale la pena recalcarlo, ¿para qué? Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Pues porque si no es por medio de la regeneración, renovación de la palabra en nuestras vidas, no estamos preparados para hacer buenas obras. Podemos hacer obras, pero no buenas obras. Y es que la palabra nos prepara para hacer buenas obras. Bien, otro elemento también de vivir la palabra es cómo usamos la palabra. ¿Cómo usamos la palabra? Hasta aquí hemos estado viendo la defensa de la palabra de una forma, que se defiende por sí sola, el poder de la palabra. Pero ahora vamos a entrar un poquito más, avanzar un poquito más en qué significa o cómo vivimos nosotros la palabra. ¿Cómo usamos la palabra? Hay un texto, la tentación de Jesús, Mateo 4, versículos del 1 al 11, no vamos a leer todo ese texto, lo conocemos, y habla de la tentación de Jesús. Jesús ahí donde se ven las tentaciones que tienen más fuertes, no solamente una, sino varias tentaciones, y está 40 días en el desierto, 40 días, imaginaros el hambre, imaginaros la situación, y el diablo viene y le susurra al oído, le habla a Jesús. Mira, si me adora, todas estas piedras, todo esto, te voy a dar pan, las vamos a convertir en pan. Eso. Le presenta un panorama, la verdad, que dice Jesús, escrito está. Jesús no entra en discusión con el diablo, ay mira que no, que es que tú sabes que mi padre, que el poder, que no. Escrito está. Al Señor, tu Dios, ¿qué es lo que dice? Servirás o adorarás, ¿vale? En ese texto también hay otra tentación. Le muestra un pináculo, un sitio muy alto, tírate y vendrán los ángeles, tal y cual. Jesús, ¿qué lo hace? Otra vez vuelve a la palabra. Y escrito está. ¿Qué quiero comunicaros, que quiero transmitiros con esto? Que cuando aconsejamos, cuando hablamos, que usemos la palabra. No sé si siempre
que tenemos la oportunidad de compartir con alguien, de aconsejar, de hablar, lo hacemos con una base bíblica. Para eso hay que conocer la palabra, ¿vale? Pero es muy fácil aconsejar en función a lo que nosotros creemos, a los conceptos que tenemos de las cosas, a la experiencia que tenemos. Y podemos acertar o podemos errar. Otro peligro que puede haber cuando tenemos que aconsejar o hablar con alguien, pues también posiblemente lo que queramos es agradar a esa persona y decir lo que quiere escuchar. En una ocasión, nuestro hijo Juan Pablo, pues por una situación que él tenía, pues mi madre a mí nos hizo una pregunta. Mi respuesta fue: lo que te voy a decir no es lo que quieres oír, pero te voy a decir lo que dice la palabra. Claro, él no le gustó, y él lo sabía, y él dice, no, yo lo sé. Pero él no quería en ese momento ni tapar la situación, tampoco es ninguna cosa muy dramática, ni tapar la situación, ni tampoco quería andar ahí un poco, sino es que lo que quería un poco, pues mi consejo. ¿Cuál fue mi consejo? Lo que decía la palabra. Y yo fui al texto y le contesté con la palabra. Entonces yo podía haber hecho dos cosas. Una fue aconsejarle con una respuesta bíblica, o para no de alguna forma ofender a mi hijo, que aquí es más cercano, para decirle, mira, no te preocupes, pero es que las cosas pueden, no. Hay cosas que no se pueden disfrazar. Hay cosas que no se pueden dar con medias tintas, sino hay que decirlo claro, como dice la palabra. Aunque la persona se ofenda. Pero si la persona se ofende porque no se ajusta al modelo bíblico, si es cristiano, un problema tiene. Y si no es cristiano, tiene la oportunidad de aprender lo que dice la palabra. Porque la palabra es bálsamo y solución para todo el mundo. Ya seas creyente, ya no seas creyente. O ya estés en el proceso. Porque la palabra tiene poder, como estamos viendo. Entonces, si sabemos que la palabra tiene poder, ¿cómo aplicamos la palabra? Mira, la palabra debe de tener unos efectos en nosotros, como ya hemos dicho, de cambio. Y debe de trabajar, entre otras cosas, en 5 elementos importantes que hay en todos nosotros. Nuestro carácter tiene que trabajar también en nuestros objetivos, debe trabajar en nuestros temperamentos, y estas son cosas importantes que las sepamos y las conozcamos. Debe también trabajar en nuestra visión, en la visión que tenemos de las cosas, y debe trabajar en nuestros comportamientos. En estos 5 objetivos, estos 5 elementos, todos, y diría que todos los días pasamos por uno o por otro. No sé si esta mañana, antes de venir aquí, te has enfadado con algo o con alguien. Posiblemente no. ¿Ah, sí? Aquí se ha enfadado con algo o con alguien. ¿Veis por qué? Pues porque es natural de nuestro carácter, es natural de nuestra naturaleza, de lo que somos como personas. Y esto no es una cosa que nos debe de asustar, ni nos debe de avergonzar, ni de decir, ay, qué malo, qué pecador soy. No. Esto forma parte de nuestro carácter. Por eso es necesario que la palabra trabaje en nuestra vida. Por eso es necesario, importante, vivir la palabra, aprender de la palabra. Porque son áreas que nos esclavizan. Son áreas que nos hunden. Son áreas que nos alejan del Señor. Y son áreas que nos roban la paz. Por eso es importante, hermano, el vivir la palabra, el aplicar la palabra. Hemos dicho antes, lo importante es conocerla. Pero ahora en nuestra vida práctica lo importante es vivirla. Y este es un mensaje que Pablo le está transmitiendo a la iglesia. Tenéis los problemas que tenéis porque habéis dejado a un lado la palabra. Y por eso estáis en juicio, por eso hay pecado, por eso hay problemas.
Nuestro carácter es algo en lo que tenemos que llevar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Pues porque nuestro carácter nos juega muy malas pasadas. ¿Es que esto es natural de mi carácter? No. Eso es porque tú quieres alimentar tu carácter. Ora al Señor. Lee la palabra. Busca la humildad y la obediencia. ¿Qué decía Cristo? Ser como yo, que soy ¿qué? Manso y humilde. Busca la mansedumbre. Busca la templanza. Nuestros objetivos. También muy importante, ¿cuáles son nuestros objetivos en la vida? ¿Nuestro objetivo en la vida qué es? ¿Ser siempre guapo? ¿Ser siempre jóvenes? ¿Estar siempre en una forma así? ¿Cuáles son nuestros objetivos en la vida? Mirad, muchas veces nos marcamos objetivos en la vida que nos hacen esclavos de ese objetivo y nunca lo vamos a alcanzar. Porque son inalcanzables. Tenemos que ser realistas, conocer nuestra naturaleza, conocer también nuestras debilidades y todo ello llevarlo a los pies de Cristo. Porque eso nos hace descansar. Estoy generalizando mucho y no quiero tampoco entrar, que nadie vaya a sentir que yo quiero entrar. No. En líneas generales. Pero son cosas que todos luchamos contra estas cosas. Otro elemento importante que debíamos también de conocer nuestros temperamentos. Nuestros temperamentos también nos juegan malas pasadas. A nosotros, con los demás, y a los demás, con nosotros. Si yo sé que tú tienes un temperamento, muchas veces mi carácter, no, es tu temperamento. Que eres un sanguíneo, que eres un Pedro, entonces me puedo esperar de que me pegue un grito. Me puedo esperar de que me dé una voz. Aunque luego te arrepientas, aunque luego pidas perdón, aunque luego... Pero es ¿por qué? Porque es algo natural de nuestros temperamentos. Si yo sé que tú eres un melancólico o eres un flemático, pues si yo conozco el temperamento, conocemos nuestros temperamentos, nos podemos esperar la reacción de esa persona en función a su temperamento. Pero también eso nos ayuda mucho a no tener problemas y un mal concepto de la persona, porque eso es natural de él o de ella. ¿Vale? Muchas veces tenemos encontronazos precisamente por esto. Es muy importante conocer nuestros temperamentos. Y no solamente conocerlos, ya los conocemos. Ya sabemos que tenemos un carácter así, un carácter fuerte, o que tenemos un carácter melancólico, o ahí pasivo, tal y cual. Pero esto no hay ningún problema. El problema es cuando esto no se lleva también a los pies de Cristo. Cuando no se trabajan en estas áreas de nuestra vida. Y esto es importante, hermanos, que trabajemos nosotros mismos, pero también ayudemos a otros a trabajar en estos temas. Porque eso nos ayuda como iglesia. Eso nos ayuda como creyentes. Eso nos ayuda como hermanos. Eso nos ayuda como personas a fortalecernos, a santificarnos en el Señor. Porque la iglesia no eres tú por un lado, yo por otro. Un cuerpo, miembros, que nos necesitamos, pero que nos debemos de sostener también unos a otros. Que nos debemos de ayudar unos a otros en todas las áreas de nuestra vida que sean necesarias y posibles. Y muchas veces no nos ayudamos porque no nos dejamos ayudar. Hay un culto de oración, venimos los que venimos, hermanos que, bueno, estamos bien, no pasa nada, tal y cual. Luego te enteras que el hermano tiene un problema, o tiene una enfermedad, o tiene una situación, o tiene un bajón de ánimo, un bajón emocional. Y parece que muchas veces nos da vergüenza de compartir eso con la iglesia, de compartir con los hermanos, para sobrellevar uno las cargas de otros.
Pensé que con eso ya, pues que somos vulnerables a la crítica, al chismorreo. Esto es otro elemento que hay que cuidar mucho. Que cuando alguien venga y te diga, mira, tengo este problema, que se quede entre esa persona y tú y el Señor. Que eso no es para que se difunda la iglesia. Si se lo difunde la iglesia, que lo difunda la persona que lo tiene, porque queda compartirlo con la iglesia. Pero cuando es algo personal, muchas veces nos da un poco así. Nos da un poco de miedo, como decir, ay, yo y los demás saben que es que yo, ¿y por qué se van a enterar? ¿Y qué les importa? ¿Y me van a ayudar? Pues claro que sí. Claro que nos importa. Claro que no importa si a José Antonio le duele la espalda. Porque tiene un problema físico que anda con el cuerpo así. Pues claro que no importa. ¿Por qué? Pues porque es parte de nuestro cuerpo. Cuando tiene una infección en un dedo, te has machacado un dedo con lo que sea, pues, ¿te importa? Claro que te importa. Todo el cuerpo ya se resiente. Y es un dedo. A lo mejor es una extremidad en una mano. No, el cuerpo se resiente porque es parte del cuerpo y le hace falta al cuerpo. Yo te animo esta mañana, hermana y hermano, a que te sientas parte del cuerpo de la iglesia. A que te sientas parte de la comunidad. A que te sientas con confianza para venir a la iglesia y en el nombre del Señor. No para criticar, no para chismorrear, no para descubrir cosas, sino es para traer nuestras cargas al Señor. Para traer nuestros sufrimientos al Señor. Aprender de mí, que soy manso y humilde. Esa mansedumbre y esa humildad, muchas veces tenemos que trabajar mucho en ella. Y yo el primero. Pero son elementos que nos ayudan mucho cuando esto los traemos a la palabra, vivimos la palabra, conocemos la palabra. Y resultado de esto, el último elemento decía, nuestros comportamientos. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo te comportas con tu familia? ¿Cómo te comportas en el trabajo? ¿Cómo te comportas? Nuestros comportamientos muchas veces son el resultado de un desorden que hay en nuestras vidas. Y necesitamos, hermanos, traerlo al Señor. Porque no nos comportamos como dignos del Señor. Sino que nos comportamos en función pues, a la situación en que se nos presenta. Pero es muy importante que nuestro comportamiento sea como digno del Señor, como digno de la iglesia, para que sea una iglesia con poder. Mirad, lo vamos a dejar aquí, porque en este texto todavía queda carne que cortar. Estamos en el primer ingrediente y nos queda la oración, el discipulado, el evangelismo y la renovación. Y esto lo vamos a dejar para otra vez, porque si no nos vamos a meter mucho en el tiempo. No sé si os parece interesante, no sé si os parece bueno. Yo creo que sí, en mi corazón hay que es un texto, que es un mensaje que lo necesitamos como iglesia. Pero tampoco me gusta pasar así mucho por encima de pasada, porque creo que la palabra hay que masticarla, conocerla, profundizarla y disfrutarla. Y es lo que yo de verdad he hecho pues, preparando este pequeño sermón. Y me gustaría el resto pues dejarlo para otra vez, porque también lo podamos hacer con un poquito con paciencia y profundidad, ¿no? Con que si queréis vamos a orar y lo dejamos aquí.